Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy hablaremos de un encuentro que ha sorprendido a todos. Esla Turkoglu y Halil Cihan, después de meses de rumores, han reunido a sus familias en un evento íntimo. ¿Señal de reconciliación? Muchos creen que sí. La noticia se filtró cuando varios invitados compartieron imágenes discretas en redes sociales y de inmediato los fanáticos comenzaron a especular. ¿Será posible que lo hayan dejado atrás y que ahora quieran una nueva etapa? Fue uno de los comentarios más repetidos. Según testigos, el ambiente fue cálido y cercano. Las familias compartieron una cena privada en un elegante restaurante de Estambul. En las fotos se podía ver a Esla sonriendo mientras conversaba con la madre de Halil. Por su parte, Halil fue captado sirviendo vino a los invitados y lucía relajado. Una fuente cercana aseguró, no era una reunión formal, todo fue muy natural, como si quisieran demostrar que los conflictos del pasado quedaron atrás. Lo más sorprendente llegó cuando Esla, en medio de la conversación, comentó en voz alta, a veces es necesario volver a empezar desde cero. Esa frase generó aplausos discretos y miradas cómplices. Halil, respondiendo con una sonrisa, dijo, quizás este sea el momento de sanar y mirar hacia adelante. Estas palabras se interpretaron como un mensaje claro de reconciliación. El hecho de que ambas familias estuvieran presentes llamó mucho la atención. Normalmente, cuando una pareja atraviesa tensiones, los encuentros familiares se evitan. Pero esta vez fue distinto. La madre de Esla incluso fue vista abrazando a Halil, lo que desató aún más rumores. Una invitada comentó en tono divertido, si alguien todavía duda de que algo está pasando, solo tiene que ver esas sonrisas. Nadie finge así. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. El hashtag #EslaHalil volvió a ser tendencia y muchos seguidores expresaron su entusiasmo. Una fan escribió, después de tantas lágrimas, por fin podemos verlos felices de nuevo. Este encuentro es todo lo que esperábamos. Otra usuaria señaló, ojalá esto sea el inicio de algo más sólido, porque se nota que todavía hay amor entre ellos. Durante la velada, hubo también momentos de humor. Un invitado relató que, cuando el camarero trajo un postre especial, Halil bromeó mirando a Esla, parece tan dulce como tú. Ella respondió riendo, entonces no lo comparto con nadie. Ese intercambio desató carcajadas entre los presentes y mostró una complicidad que no se veía desde hacía mucho tiempo. La naturalidad de la escena hizo que los comentarios sobre una posible reconciliación se intensificaran. Algunos críticos, sin embargo, piden cautela. Un periodista especializado en espectáculos dijo, debemos ser prudentes. Una cena familiar no significa necesariamente que estén juntos otra vez. Podría tratarse solo de un intento de limar asperezas. No obstante, la mayoría de los seguidores parecen convencidos de que hay algo más. Después de todo, no todos los días se reúnen dos familias si no hay intenciones serias detrás. Las discusiones posteriores no se limitaron solo a las redes sociales. Los programas de televisión especializados en farándula dedicaron largos segmentos a analizar cada gesto, cada mirada y hasta el orden en el que los invitados se sentaron en la mesa. Uno de los presentadores dijo, lo que vimos no fue casualidad. La elección del restaurante, la discreción de los asistentes y la actitud de ambos son señales claras de un acercamiento planeado. A lo largo de la noche, se comentó que Esla y Halil se tomaron un breve momento a solas en la terraza del lugar. Aunque no hubo fotografías de ese instante, un testigo afirmó que ambos se miraban con ternura, como si compartieran recuerdos del pasado. Según esa persona, Halil llegó a tomar la mano de Esla, gesto que ella no rechazó. Ese simple detalle ha sido interpretado por muchos como la confirmación de que los rumores tienen fundamento. Además, la prensa turca comenzó a recopilar antecedentes de la relación, recordando los momentos más icónicos que vivieron juntos en eventos públicos, alfombras rojas y entrevistas.
Varios artículos destacaron que, a pesar de los problemas que enfrentaron, siempre hubo una conexión especial entre ellos que el tiempo no logró borrar. Un columnista incluso escribió, hay parejas que trascienden la lógica, aunque se separen, su química permanece intacta. Sly y Ali parecen ser uno de esos casos. Por otro lado, no faltaron las opiniones contrarias. Algunos usuarios señalaron que todo podría tratarse de una estrategia mediática para atraer atención justo en un momento en que ambos tienen nuevos proyectos profesionales. Sly prepara un papel protagónico en una serie muy esperada, mientras que Ali está negociando su participación en una película internacional. Quizás buscan visibilidad conjunta para aprovechar el impacto, opinó un seguidor más escéptico. Sin embargo, lo que realmente alimentó la esperanza de los fans fue el tono emocional de la reunión. Durante el brindis, un amigo cercano a la pareja levantó su copa y dijo, brindo por los nuevos comienzos. En ese instante, todos miraron a Sly y a Lil, quienes intercambiaron una sonrisa cargada de significado. Esa escena fue repetida una y otra vez en los medios, reforzando la idea de que algo importante está ocurriendo entre ellos. En las horas siguientes, varios hashtags relacionados comenzaron a circular, almohadilla reencuentros la Lil, almohadilla nueva etapa y almohadilla juntos otra vez. La comunidad digital no tardó en crear montajes con fotos antiguas de la pareja, comparándolas con las imágenes filtradas de la cena. La semejanza en sus gestos y miradas fue motivo de largos debates. Algunos psicólogos invitados a los programas de entretenimiento opinaron que el lenguaje corporal de ambos refleja cercanía y confianza. Cuando dos personas han tenido una historia tan intensa, sus gestos los delatan. No es fácil fingir naturalidad si realmente no hay una emoción detrás, comentó un especialista. La velada terminó pasada la medianoche. Según los reportes, Sly y Ali se retiraron juntos en el mismo vehículo, aunque ninguno de los dos quiso dar declaraciones a la prensa que los esperaba afuera. Ese silencio fue interpretado como una forma de mantener el misterio, pero también como un posible intento de proteger lo que están reconstruyendo. Lo cierto es que, con cada detalle revelado, las especulaciones crecen. ¿Será este el inicio de una reconciliación definitiva? ¿O solo un acercamiento amistoso entre dos personas que compartieron mucho en el pasado? Lo único seguro es que tanto los seguidores como los medios seguirán atentos a cada movimiento, esperando la confirmación oficial que podría llegar en cualquier momento. Mientras tanto, la historia de Sly Turkoglu y Ali Ilsian vuelve a recordarnos que el amor, incluso cuando parece haberse apagado, puede renacer en el instante menos esperado. Y si algo demostró este encuentro, es que la chispa entre ellos no ha desaparecido, solo estaba esperando el momento adecuado para brillar de nuevo. Mis queridas seguidoras, todo apunta a que esta historia aún no ha terminado. ¿Será este el principio de un nuevo capítulo lleno de amor y complicidad? El tiempo lo dirá, pero por ahora podemos soñar con esa posibilidad. Recuerden dejarme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Sly y Ali realmente han decidido volver? No olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que promete muchas más sorpresas.